Y ahora recibimos a el director y dramaturgo Ernesto Orellana, además una de las cabezas ahí de Teatro Sur, compañía que está cumpliendo 10 años y lo hace con esta adaptación libre de la obra Los Invasores de Wolf, pero que se llama Invasión. Y luego vamos a ir con las diferencias, ¿no? Para que nadie se confunda. Ernesto, muy bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes y contigo. Bueno, yo creo que lo primero que habría que decir es que esto no es Los Invasores de Wolf, está inspirado en Los Invasores de Wolf porque ustedes se toman un montón de libertades con el texto, y de hecho al interior de la obra hay algunas frases donde una de las protagonistas dice, esto sí está en el texto original, y luego siguen jugando con las posibilidades. Ahora, el atractivo inmediato es pensar en Los Invasores, una obra de 1963 que originalmente fue dirigida por Víctor Jara, ¿cierto? Una obra que cumple 58 años, pero que tiene una vigencia impresionante en el Chile del 2021. Cuéntanos cómo fue ese acercamiento al texto original y luego las modificaciones que tú escogiste hacerle para presentar esta nueva versión en este momento. O sea, lo primero que hay que decir es que el proyecto que viene pulsándose hace 3 años, ¿ya? Y que evidentemente nace de la pulsión política, cultural, de poder traer este texto que, como bien tú dices, es tremendamente vigente, ¿ya? Estoy hablando de esto hace 3 años porque en ese camino nos tocaron varias cosas, ¿no? Varios acontecimientos que ya sabemos, entre ellos el estallido, que nos como desvió de inmediato a poder reimaginar cómo poner Sí, en escena porque esta que obra. tiene todo que ver con la obra. Exacto, y eso también da cuenta de cómo también las dramaturgias, el teatro, estos patrimonios culturales que a mí me gusta mucho reconocerlos así, porque estas dramaturgias son parte de nuestro patrimonio cultural, ¿no? Como que, y es tan bonito, tan necesario, tan urgente volver a traerlos, volver a pensarnos e imaginarnos, recuperando esas memorias también que en otros momentos de la historia se han escrito, ¿ya? Y se han escrito y han quedado tangibles a partir de dramaturgia desde el teatro, por ejemplo. Uh -huh. Luego vino la pandemia, etcétera, y todo lo que sabemos. ¿Y cómo fue el acercamiento? Bueno, en realidad el texto original de Von Wolf es el tronco de la obra, el tronco de lo que queremos también hacer. Se trata de dialogar con ese texto, a propósito de tu pregunta, se trata de revisitar ese texto desde el presente y considerando que en los años 60 hay un cruce temporal muy cercano a las pulsiones de imaginarios que se constituyeron en época y que hoy reconocemos, ¿no? Hay como que hay algo ahí que nos junta, que nos Uh cruza, -huh. una especie de línea de tiempo. Uh Y -huh. a propósito de esa línea de tiempo, fue un poco lo que quisimos inaugurar, ¿ya? Y en ese poco fue poco a poco también apareciendo distintas fuerzas de organizaciones políticas que para nosotros eran muy importantes que estuvieran circulando dentro de la puesta en escena. Y eso devino también una reescritura dramatúrgica porque fue necesario hacerlo. Y fue necesario hacerlo porque los problemas políticos que pasaban en los 60, si bien de alguna manera estructuralmente continúan, las formas de esa organización política han devenido, han cambiado, se han transformado, han tomado otros imaginarios culturales y políticos, han desencantado, o sea, han como decantado en otras formas de organización, y eso era lo que queríamos hacer. En el texto original hay una representación muy nítida de dos polos antagónicos, los ricos y los pobres. Y esas son las dos fuerzas que pugnan este conflicto. Nosotras lo que queríamos hacer es generar una especie de promiscuidad más de esas zonas, sobre todo que representan los pobres. A propósito de lo que ha ido pasando hoy, ¿y cuáles son esas formas de organización política que vienen a desestabilizar estos marcos del poder que representan, como los 60 los ricos, hoy la burguesía? ¿Ya? -huh. La obra no se trata de oligarcas versus pobres, se trata de burgueses, ¿ya? Se trata de develar esa construcción histórica que ha ido haciendo la burguesía con el ascenso del capitalismo en el país, con la inauguración del proyecto neoliberal y cómo ese espacio meritocrático también ha ido acumulando una serie de privilegios a un sector de la población que hasta el día de hoy
se resiste a transformarse, ¿no? Ese sector está muy bien representado por Egon Wolf en la familia de los Meyer, principalmente en el protagonista, que es un hombre, que es Lucas Meyer. Entonces, para pulsar esa invasión, a propósito del título, se nos hizo necesario repensar y dialogar con esas formas que digo de organización que hoy en día pulsan las transformaciones que tenemos en el país. Bueno, por si alguien por ahí que nos está escuchando no conoce la obra Los Invasores, la obra básicamente parte o pone en conflicto, ¿no?, esta familia burguesa, adinerada, que de repente ve su casa invadida, primero por una persona, luego por otra persona, y así va teniendo esta seguidilla, ¿cierto?, de personas que antes estaban en el espacio de la marginación, que luego entran al espacio del privilegio y empiezan a pulsarlo, ¿no?, finalmente. Y en la obra nos vamos dando cuenta, y ahí es súper interesante leerla hoy día, de que finalmente el privilegio construido por los Meyer tiene como base una corrupción, tiene como base un delito, no está, es más complejo que eso, pero tiene como base un lugar muy, muy oscuro. Entonces ese básicamente es como el origen de todo esto, y luego entonces estas personas que empiezan a invadirlo, ¿cierto?, que han sido marginadas de manera constante en la sociedad, empiezan a cuestionar y a develar eso. Ahora, en este caso, en Invasión, y por eso conversamos con su dramaturgo, a partir de la adaptación libre de Los Invasores de One Wolf. Ernesto, ustedes escogen además meter estas complejidades al interior misma de lo que diríamos el movimiento de los invasores, ¿no?, de quienes entran, y las diferencias que hay ahí, y empiezan a ver entonces, hay algo que no está en la obra de One Wolf, pero está en Invasión, que tiene que ver con la diversidad sexual, que tiene que ver con los feminismos, y hay todo un ejercicio muy, muy potente y muy conflictivo al interior de los mismos personajes que representarían a los marginados, de la marginación dentro de la marginación. Hablemos un poquito respecto a esa apuesta. Sí. Mira, era una forma de poder hacerse cargo. Nosotros nos preguntamos, principalmente yo también, que me he vinculado con espacios activistas de disidencia sexual hace muchos años ya, y mi trabajo ha estado cruzado por esos imaginarios también. Entonces, darle continuidad a una investigación que he venido haciendo a ciertas preguntas por una parte, y por otro lado, esas preguntas también corresponden a lo que está pasando, ¿no? Como yo me pregunto cuáles son, en el fondo, esos movimientos sociales, esas fuerzas de producción política que desestabilizan. Y para mí han sido los feminismos, las disidencias sexuales, las y los estudiantes, quienes en el fondo han pulsado principalmente estas transformaciones que están deviniendo muchas transformaciones, ¿ya? Pero cuando hablo de feminismo, disidencias sexuales, también digo eso en la obra, ponemos eso en la obra porque se trata no tan solo de cambiar un statu quo económico, ¿ya? Sino que se trata de cambiar un statu quo cultural, una modificación de un paradigma que en el caso de la obra original, que eso es lo interesante para nosotros, continúa hasta el día de hoy, que es este personaje que es Lucas Meyer, que el mismo texto de Egon Wolf lo dice: aquí te voy a esperar firme como un roble, nada me va a desestabilizar, yo sí soy un hombre. Hay algo ahí, una pulsión de la hombría patriarcal que está afirmada en el privilegio también de una sexualidad heterosexual, de un régimen político heterosexual, que no quiere modificarse, que no quiere transformarse. Ahora, que en la obra no vamos a hacer spoiler, pero que en la obra igual está puesto en cuestión. Está puesto en cuestión, por supuesto. Esa heterosexualidad firme, digamos, ¿no? Sí. Porque lo bonito que yo creo que reconozco en Egon Wolf es, y por eso nos interesaba también dialogar con ese texto, es cómo ese personaje también representa en definitiva a ese paradigma patriarcal, a ese hombre, ¿cierto?, burgués, blanco, que le cuesta mucho transformar, escuchar, dialogar, y que es muy necesario que lo haga, ¿ya? Porque lo bello de la obra, en definitiva, es que no lo juzga, sino que lo pone para que, en definitiva, nosotros como espectadores podamos intentar comprender qué está pasando ahí, ¿ya? Y eso es lo que devela la obra.
Y el ingreso de los feminismos, de las diversidades y disidencias sexuales en esta apuesta dice relación con hacernos cargo de aquellas pulsiones que están, en definitiva, intentando y también logrando modificar ese paradigma. Ya lo hemos visto, lo vimos en 2018, lo hemos visto en 2019, lo hemos visto con la movilización feminista a lo largo de la revuelta y previo a la revuelta. Fueron las feministas de los años 70 también las que empezaron a pulsar las modificaciones culturales en el mundo también de toda la diversidad sexual. Hay un reconocimiento a eso en la obra y también es imaginar esas memorias, volverlas a traer y seguir insistiendo que no todo se trata de plata, sino que también se trata de transformaciones culturales que es necesario seguir haciendo. Y para mí, y para el grupo, esas representaciones marginales, ya porque están sin duda cruzadas y por eso también está la disidencia sexual ahí muy presente en nuestra propuesta, es la que viene a desestabilizar esto. Nosotros los cambios dramatúrgicos, las adaptaciones dramatúrgicas que hicimos, dicen relación con eso, ¿ya? Dicen relación con estos fantasmas, estas culpas que hoy día los hombres, ¿ya?, tienen, incluso con las mujeres, ¿ya?, con los feminismos, resistirse a eso. Entonces, eso está circulando como problemática nueva para poder, en definitiva, no intentar actualizar, sino llamar a una conversación, que es lo que convoca el teatro, y una pulsión de sensibilidades e imaginarios que siguen queriendo transformar para el bien común este país. Ahora, igual eso está puesto desde varias complejidades, ¿no? Y hay un par de personajes masculinos heterosis, uno asumiría, que están en la mejor de las intenciones, tratando de abrazar, ¿cierto? Y también está muy representada esta idea de lo difícil que es para ellos entender el no privilegio, ¿no? Incluso cuando uno de ellos está como de parte de los excluidos. Ahora, todo esto que nosotros estamos conversando con Ernesto Orellana, director y adaptador de esta versión de Los Invasores de Wolf, que se llama Invasión, y esto yo creo que hay que hacer la advertencia. Si usted está pensando que va a ir a ver Los Invasores de Wolf, sí, pero no. Se va a encontrar con otra cosa. Claro. Y esa otra cosa tiene mucho brillo, tiene mucho estileto, tiene mucho trabajo audiovisual también, y una propuesta sonora también muy interesante. Cuéntanos respecto también a las decisiones estéticas que tomaron ahí en la puesta en escena. Sí, quería recoger un poco lo que decías antes a propósito de las contradicciones también de estos personajes marginales, porque para cerrar esa idea, antes de entrar a lo otro, porque tampoco se trata de idealizar y romantizar estas representaciones, sino que ponerlas también en un territorio de complejidad como lo que hemos visto, ¿no? Hemos visto sectores feministas excluyendo disidencias sexuales, favorablemente hoy no es así, ¿cierto? Hemos visto transfobia al interior de múltiples movimientos sociales, incluyendo ciertos feminismos transfóbicos, entonces se trataba también de hacer eso, ¿ya? Por lo mismo, a propósito de lo que tú decías, estas contradicciones que entre ellos mismos van teniendo, y entre ellas. A propósito de la estética, bueno, hay un equipo grande con el que hemos venido trabajando hace mucho tiempo, está Marcelo Martín en la música, Jorge Zambrano en diseño, Fernanda González en la iluminación, Wincio Yarse en los audiovisuales, los conocemos hace tiempo, y lejos de las retóricas estéticas de un realismo que propone el texto original, ya nuestra idea era más bien acogernos a la idea que propone el texto de Egon Wolf, porque lo que todo sucede aquí es una pesadilla en la cabeza de Lucas Meyer, el protagonista. Además, la obra, en el fondo, para no ser spoiler, pero hay que decirlo, tiene mucho de pesadilla a propósito del texto original. La idea de pesadilla, nosotros quisimos darle un vuelo estético, simbolista, muy acercándonos a ciertas tradiciones estéticas del teatro político, a propósito del ejercicio del distanciamiento, de la intertextualidad dentro del espacio del teatro, dialogamos con una serie de cuestiones visuales que hoy en día también nos acontecen, ¿no? Como el mundo audiovisual está tan presente en nuestra vida antes, pero sobre todo ahora posterior a la pandemia. Queríamos hacer ingreso de eso también como un código, como un signo. Queríamos fortalecer también a propósito del reencuentro con el teatro, después de tanto tiempo sin estar en el teatro, como darle un espacio de múltiples capas de teatralidad
donde el público pudiera celebrar también ese espacio visual, sonoro, sensible, emotivo, que no solo es dramaturgia, sino que también se trata de un mundo, ¿no? De un mundo muy, muy bello que tiene el teatro, que no solo pasa por la actuación ni por los textos, pasa por las puestas en escena, dialoga con esas oscuridades que propone el teatro contemporáneo, y queríamos hacer eso, queríamos hacer un espectáculo que apelara a esos espacios de la sensibilidad y afectara desde múltiples sentidos. Y el resultado, tú lo viste, yo creo que lo está cumpliendo, a mi parecer, afecta, la gente lo celebra mucho, sobre todo ese nivel de teatralidad, de despliegue de teatralidad, como un reencontrarse con eso que nos hacía tanta falta, ¿no? Como que esto no puede suceder en un Zoom. Eso es lo que me estaba pensando. Esto Exacto. no puede suceder en un Zoom. Esto solo Claro. está sucediendo acá. Bueno, Claro. Está el 16 de octubre hasta el 28 de noviembre, así que todavía tienen algunos fines de semana, pero ojo, está solamente sábado y domingo. Sábado y domingo a las 20 horas, así que en la práctica realmente quedan 8 funciones para que vayan a ver Invasión. Vamos a nombrar rapidito el elenco: está Tito Bustamante, Jimena Rivas, Nicolás Pavés, Tamara Ferreira, Nicolás Zárate, Imar Fuentes y Amada Ceballos en el elenco, así que ahí tienen buenas razones para ir a ver Invasión. Hemos conversado con su director y adaptador, dramaturgo en este caso de esta adaptación de Los Invasores de Iwan Wolf, Ernesto Orellana. Muchas gracias, Ernesto, por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Gracias a ti, Antonella. Vale, gracias a la Universidad de Chile por también darse el espacio de poner nuestras necesidades culturales en el debate de la política, ¿no? De la política pública. Muchas gracias a ustedes por hacer ese trabajo tan urgente y necesario que todos y todas necesitamos. Es nuestro deber y privilegio, básicamente. Bueno, con esto vamos cerrando. Despedimos a Ernesto y también nos despedimos a ustedes. Regresamos mañana a las 10 con todo el equipo del Semáforo. Nos vemos entonces. Chau.